Ok. ¿Ahí están viendo? Sí. White. Sí, ¿se ve muy chico? ¿Se ve, chicos? Yo veo, pero no sé si Sí, lo bien, profe. Eso sí, Mover no, en no modo tenéis problema. presentación, capaz, ¿o no? Sí, claro. Julio Ahí. quiere ver las filminas que O siguen. si está No lo quiero compartiendo la poner en ventana sola, presentación. podés achicarla. ¿Cómo? Que si solo estás compartiendo la ventana, si la achicas, a nosotros también se nos achica y se ve más grande. No, Claro. estoy compartiendo. Si no, ahí al lado de compartir, ¿viste, Juli? Dice presentar. Arriba a la derecha. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Vamos a ser sinceros con esto. Estas filminas las armamos con Diego el año pasado. Desde el año pasado hasta hoy las vi hoy 10 minutos nomás. Así que necesito ver cuáles son todas las filminas que vienen. Vamos Está a bien. aguantar espera. ¿Dónde tiene que presentar esto? Apriete F11, profe, si no. Está con F11. Ah, listo. Y a ver, presentar. Veo. Ahora aguanta que me paso. Ok. Bueno, vamos a hacerlo tranqui esto, porque, bueno, les repito, esto lo armamos el año pasado con Diego. Así que puede que haya cosas que no me acuerde, seguramente. Así que, bueno, vamos a ir lento. Cualquier pregunta, me paran. ¿Sí? La idea de la clase de hoy es ver un pequeño repaso de sistemas operativos 1 y arrancar con los mecanismos de IPC, de comunicación entre procesos. Así que bueno, arranquemos con el repaso. Ustedes ¿Se saben acuerdan que es un cómo... proceso? ¿Se acuerdan que es un proceso? Sí, profe. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una instancia de un programa, o sea, un programa en ejecución. Está bien, está perfecto. ¿Y te acordás que contiene esa instancia? O sea, ¿alguien se acuerda? Contiene ¿Pero código, qué es? contiene datos, contiene, ¿qué más? Un stack y puede contener o no un conjunto de threads. Está bien. Sí, vamos a dejarlo ahí Muy bien. Sí. que es más o menos por ahí, así que sí. En Linux, cuando ustedes crean procesos desde C, llaman una llamada al sistema, que es una syscall, que se llama... En GCC lo van a ver como --clone. Esto básicamente cuando se compila, el GCC lo detecta y lo enlaza con la llamada al sistema que es para clonar un proceso. Ustedes cuando hacen GCC en verdad no hacen --clone, sino que directamente llaman un fork, por ejemplo, o un exec, ese tipo de cosas. Ustedes vieron que cuando se crea un proceso nuevo con un fork, ustedes seguramente se acuerdan que eso se copiaba la memoria de datos, copiaba la memoria del programa, o sea, la parte de ejecución de código, copiaba los file descriptor, y no me acuerdo si copiaba algo más, permisos, todo ese tipo de cosas. Y se hacía un fork del programa, que era básicamente un programa que era exactamente igual al que estaban corriendo. ¿Sí? Eso en realidad en Linux no es tan así. En el kernel, no me acuerdo si fue en 2.4 o en 2.7, implementaron un mecanismo nuevo, que fueron los procesos rápidos, que la idea a la hora de levantar un proceso no es copiar todo, porque si ustedes, bueno, por un lado, si copian todo, estarían duplicando la cantidad de memoria que necesitarían, ¿no? Entonces, lo que hace cuando se llama un fork es hacer una copia a demanda. Es decir, usan, por ejemplo, el mismo código de lectura para los dos procesos, ¿sí? El código de datos, todo lo que es el stack de ejecución, ¿sí? Donde van leyendo las instrucciones. Y por otro lado, la parte de memoria que es donde guarda las variables y todo ese tipo de cosas, todo el contexto, está guardado en otras páginas, lo copia a demanda. Entonces, por ejemplo, cuando se forquea un proceso, se copia en general la página actual que se está escribiendo, ¿sí?
Entonces ahí ya tiene la copia de las variables y todo ese tipo de cosas, y a medida que va necesitando, va copiando nuevas páginas. Eso hace que los procesos se creen muchísimo más rápido, sobre todo los procesos que no escriben muchos datos. Cuando me refiero a no escriben, me refiero a que no escriben, no es que no escriben en el disco, sino que no escriben en el stack de datos. Sí, Entonces incluso muchas veces eso sirve porque muchas veces vos haces un fork y automáticamente después haces un execve, ¿no es cierto? O haces un par de cositas y después haces un execve. Entonces no tiene sentido hacer toda una copia del proceso actual, siendo que eso después lo vas a reemplazar por otro. ¿Se acuerdan del execve? Se usaron en el de Bash, ¿no? MC1, sí. Sí, el trabajo 2 creo que era. Entonces, Imagínense un proceso tan pesado como el mismo Chrome o el Firefox. Cada vez que mandan una instancia nueva, imagínense si tuviese que copiar toda la RAM que tiene los 10 GB que te he ocupado de browser. sí, incluso en programas mucho más pesados eso se nota mucho la diferencia. Entonces lo que hace es copiar a demanda y te da como ahí está, ¿no? Una ilusión de doble instancia, de como si fueran realmente dos cosas totalmente separadas y en verdad están súper entrelazadas. ¿Ustedes se acuerdan cuando se hacía el fork? Se le daban la tabla de file descriptor, los permisos, con qué usuario está ejecutando, el root, se clonaba todo eso, ¿no? Bueno, y después, por otro lado, ustedes cuando clonan procesos, si no quieren hacer un fork, pueden hacer un clone, o un clone 3 que está ahí. Mi recomendación es que no lo usen, que siempre vayan con el fork, que anda muy bien. Pero bueno, es básicamente eso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. Digan no, por lo menos en el chat, así sé que No. podemos ir avanzando. Profe, por las dudas, entonces el fork al final, ¿copia en serio todo o da la ilusión? Eso es lo que... No, da la ilusión. listo. Solamente copia lo mínimo para ejecutar el nuevo programa. Por ejemplo, Tabla de paginación y file descriptors. claro. Toda la parte de código de código de ejecución, que es las instrucciones de assembler que va a ejecutar, no es necesario que lo copie. Porque, por ejemplo, eso es una memoria de solo lectura, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a copiar algo que es solo lectura? Solamente copia lo mínimo y a medida que va necesitando va copiando las nuevas páginas que son de escritura, que es donde se guardan los datos. Gracias, profe. Bueno. No voy a mostrar un ejemplo de esto porque ya lo deben haber visto un montón de veces en Sistema Operativo 1 y trabajaron con esto. Esto de la PCB. ¿Alguien sabe lo que es? Sí, lo ven en Sistema Operativo 1, la PCB, ¿no? Vieron algo, creo que en ese 1. Pero en el teórico creo que fue. Sí. Ok. La PCB, que es el Process Control Block, que es la que tiene toda la información, obviamente esto también se copia, y lo único que cambia en un principio es el PID del padre. Es decir, el PID del proceso de hijos, el padre del PID del proceso de hijos se lo asigna quien lo creó, básicamente. Y el padre puede llevar o no un registro de quiénes son los hijos en la misma tabla. La PCB, no sé si alguien hizo Syscomp acá, o están haciendo Syscomp. Es una cosa como la TCS, pero por software. La TCS es como la tabla de procesos que llevan los micros x86, que esto se hace por software, y todo lo que es Linux o Unix no lo utiliza, lo que hace muy fácil, que sea fácil portar, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Portar el sistema operativo a otra arquitectura que no sea x86. Porque maneja el control de procesos por software en vez de por hardware, como lo hace, por ejemplo, Windows. Cuando un proceso se ejecuta, no sé si ustedes recuerdan que siempre está la función main. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Cuando un proceso se ejecuta, ustedes cuando lo compilan, vieron que siempre tienen que llamar una función que se llama main. Y esa función main recibe dos argumentos, que son el número de argumentos que recibe y un array de char que vendrían a ser el valor de los argumentos. ¿Sí? Arcey, Arbe. ¿Cómo?
Sí, Los ARC ARC-C y los ARB. Claro. ¿Quién llama esa función? No, dale, pero decí. No, que eso, que hacía la función de llamado. Decilo. Bueno, esos argumentos tienen que ser seteados por alguien. El nombre main no es aleatorio, sino que en verdad cuando se construye, vieron cuando se crea la tabla de símbolos, siempre cuando se va a ejecutar el programa se sabe que irá a la función main. ¿Se acuerdan de cuando vieron linkeo y tabla de símbolos en el sistema operativo 1? Cuando compilaban con "-g", que armaban la tabla de símbolos, que se podía debaguear. Un sí que pongan por lo menos. Sí, sí. Sí, bueno, perfecto. Entonces, antes de llamarse la función main, hay alguien que le tiene que pasar los argumentos. ¿Cómo se hace eso? Es que en verdad, antes de la función main, cuando se ejecuta el programa, se ejecuta otra función que ustedes no la ven, que son las rutinas de inicio de C. ¿Sí? Esto está metido dentro de la glibc, que lo que hace es preparar el entorno para ejecutar la función main. Dentro de todas las cosas que hace, está pasarle los argumentos, pasarle información de entorno, como pueden ser las variables de entorno y todo ese tipo de cosas, dejárselos seteados para que lo pueda leer, y eso directamente el kernel. Lanza ese startup que setea todo el entorno y ese se llama la función main. La función main, bueno, puede llamar a otras funciones, a funciones de librería y todo eso, y siempre se ejecuta del punto de vista del espacio del usuario, ¿no? No suelen tener privilegios para escribir directamente el registro del kernel o acceder a toda la memoria RAM, sino que siempre los procesos están limitados. Es decir, tiene una zona de memoria en la que se puede escribir, tiene una zona de memoria que se puede leer, puede tener una memoria compartida con otro proceso, pero siempre está acotado y protegido por el sistema operativo. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes salen del programa? Bueno, hay 3 formas de salir de un programa. Acá hay 2. A ver, sí, acá hay 2, pero en verdad son 3. ¿Se acuerdan que ustedes cuando construyen una función main le ponen que es de tipo entero, que devuelve un entero, y ese entero después lo pueden leer desde la consola? Cuando hacen ese de entero, cuando ustedes ejecutan un programa, queda guardada la variable del entorno y la pueden leer desde la consola. ¿Se acuerdan de eso? Sí, bro. Si ustedes salían con -1 para marcar un error o con números positivos para marcar otro tipo de mensajes. Che, ¿están todos ahí o...? Sí, me acuerdo. Sí, profe, sí. Ok. Sí, estamos todos. Entonces, básicamente existen 3 formas de salir. Una forma muy, muy vieja, que hoy no se usa más, y que no la deberían usar. Antes, para salir de los programas chicos, lo que hacían era escribir la posición de memoria 0. Que básicamente es la posición de memoria donde nadie tiene permiso, más que el kernel. Entonces, con eso generaban un segmentation fault y salían del programa. Pésimo salir así, no se hace más. Estoy hablando de las primeras versiones. Pero antes se hacía así de una forma muy rápida, muy fácil y rápida de terminar un proceso. Bueno, quiero salir, intento escribir en algún lugar que no puedo, total el sistema operativo me saca. Después de eso tienen volver hasta que termine el main, donde tienen un return, ¿sí? Y después de eso pueden salir con un exit, o no sé si alguno ha conocido esta función que es --exit, no sé si alguno la habrá usado en algún momento. No. ¿Cuál es la diferencia entre salir con un return y un exit? Bueno, el return vuelve a la función que lo llamó, es decir, la parte de C startup routine. Además que le había avanzado el main, vuelve ahí. Esto puede ser que ustedes quieran modificar el sistema operativo o hacer algo para cambiar esta función y manejar las salidas de otra manera. Bueno, eso lo pueden hacer cambiando el código del startup. Por otro lado, la función, y después del startup, va al exit function. Ya vamos a ver qué es esto. Por otro lado, si ustedes ponen un exit directamente en cualquier parte del código del programa, ya sea en una librería o adentro de una función ponen un exit, también va a exit function, ¿sí? Y de acá después sale. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, vamos a dejarlo en pausa. Y la otra forma de salir es directamente con un --exit, que directamente
sale sin pasar por este camino de acá, que es el exit function. Esto, en verdad, es un stack, una pila de funciones que ustedes pueden registrar y otras que ya vienen preregistradas que se ejecutan antes de salir. ¿Qué se incluye dentro de esas funciones? Por ejemplo, cerrar los files descriptor que tengan abiertos. Por ejemplo, vamos por otro lado. ¿Se acuerdan de la función printf? Obviamente que sí, si no estarían acá, pero bueno. Por ejemplo, la función printf, cuando ustedes van a imprimir un mensaje, ustedes no tienen permiso de escribir en la pantalla. Ustedes le tienen que decir a alguien que tenga permisos o ejecutar como o elevar sus privilegios para poder salir y escribir en la pantalla. Y además de eso tampoco saben cómo escribir en la pantalla. Te ponen un printf, pero eso son un montón de instrucciones de assembly. Entonces, las exit function lo que termina haciendo es que hay un buffer. Cuando cada vez que usted hace un printf, es un buffer. Y queda ahí, y en algún momento, cuando ustedes salen, se ejecuta y se vacía ese buffer escribiendo en el lugar donde tiene que escribir para poder printar en la pantalla. Eso ahora lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver un poquito mejor. Y ustedes a su vez pueden registrar funciones para tener una salida estándar del programa. Supongamos que ustedes tienen muchos puntos de salida del programa, su programa hace muchas cosas y durante un error puede salir en algún lugar o en otro, y puede pasar que ustedes no tengan el scope necesario para hacer todas las cosas que tienen que hacer antes de salir. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un programa que, no sé, trabaja con muchos archivos al mismo tiempo y a su vez tiene muchas conexiones TCP abiertas porque está haciendo algo, está leyendo y mandando archivos. Y supongamos que pasa algo, que puede ser, no sé, recibió una señal o pasó algo que hace que ustedes tengan que salir. Ustedes reciben esa señal o están en algún lugar y cuando se dan cuenta que tienen que salir, tienen que cerrar todos los archivos y cerrar las conexiones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces ustedes pueden registrar un método de salida estándar, de tal manera que vos, cuando iniciás el programa, registrás y decís, che, bueno, yo quiero que cuando salga del programa se ejecuten estas 5 funciones. De tal manera que ustedes, si ante un error ponen un exit, se van a ejecutar todas esas funciones y luego va a salir el programa. Entonces se van a cerrar si ustedes tienen, por ejemplo, dos listas, una con los file descriptors y la otra con los sockets que tienen abiertos, pueden cerrar todos los archivos, cerrar los sockets y salir. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ante un error quieren parar totalmente la ejecución del programa sin que se ejecute nada? Hace un tiempo hubo un caso en el trabajo donde había un problema que ustedes cuando se compilaba con la optimización O2, ¿se acuerdan de GCC, las optimizaciones que modificaban el código de fuente? Bueno. Sí, bro. No sé si vieron algo de eso todavía. En operativos uno nombraron algo, me parece que hace un poquito, así no muy... Okay. Cuando estemos en el TP2, vamos a ver algo de eso. Ok, lo veo medio por encima. Está bien. Cuando ustedes lo compilaban con "-g", con GCC, con la bandera G, lo que hace es no alterar el código de tal manera que es muy fácil de variarlo porque las líneas que van ejecutando son las líneas que realmente está compilado el programa. ¿Sí? Entonces, cuando encuentran un error, ustedes pueden debuguear y encontrar el error relativamente fácil. Ahora, cuando se compilan con optimizaciones, el código de fuente no se compila exactamente igual que como ustedes lo escribieron. El GCC lo modifica, lo optimiza, lo compila y queda muchísimo mejor que como ustedes lo escribieron. Lo que pasa es que no lo puedes ver. Lo único que puedes ver son las instrucciones de assembler. Y, bueno, si lo querés lo tenés que relacionar con el código de assembler, qué fue lo que hizo GCC para optimizarlo. Por ejemplo, muchas veces elimina variables que son innecesarias y hace ese tipo de trucos para que no ocupes tanto tamaño en el stack y esas cosas. Entonces, muchas veces querés salir de una manera abrupta del programa dejando totalmente como está el segmento de datos, es decir, la parte del valor de las variables y todo ese tipo de cosas. ¿Para qué sirve?
Si ustedes lo están corriendo como una especie de sandbox al programa y están haciendo un dump para después poder ver la ejecución del programa y lo usan con un exit, ustedes aseguran que al no ejecutarse todas estas funciones, pueden ver exactamente el valor que tenía el programa al momento de crashear. Se usan casos muy especiales estos, o sea, son para resolver ese tipo de problemas. A mí no me pasó nunca, pero bueno, en el laburo sí pasó y resulta que cuando hacían una optimización, GSC lo optimizaba mal y rompía la lógica del programa. Es la única vez que escuché que a alguien le pasó eso. Imagínense que algo que está muy, muy estudiado y fue muy, muy justo. Vamos a avanzar un poquito más con esto. Como les contaba hace un rato, cuando usted hace un printf, puede que haya un cambio de contexto o un cambio de nivel de privilegios que implica una demora en la ejecución del programa. No sé si alguna vez ustedes descomprimieron el Linux y vieron la diferencia de velocidad que hay cuando vos tenés un gzip y son muchos archivos chicos y en vez de descomprimirlo con la bandera B de verbose, lo descomprimen sin la bandera para que no muestre la lista de archivos que descomprimió. No sé si alguno vio la diferencia de velocidad que hay, no me muestre la salida. No, yo nunca me di Bueno, el cuenta. mismo programa que pueden hacer ustedes, si llenan de printf, van a ver lo lento que es y van a notar mucha diferencia cuando se lo sacan. Muchas Doy fe de veces, eso. cuando no sabemos debuguear y usamos printf para debuguear, les va a pasar eso. Se va a notar que, sobre todo cuando hagan el trabajo práctico 2, que es de optimización, ni se les ocurra meter un printf adentro. Nos pasó en concurrente usar printf para querer debuguear algunas cosas y claro, los printf como que modifican el timing de los hilos. Y eso fue una... Más si no tenés semáforo. Claro, sí, Claro. fue un tema ahí, pero bueno. Bueno, sigamos avanzando un poco más con esto. Entonces, aunque no lo crean, el print está optimizado. ¿Qué es lo que hacen las llamadas estas que escriben o leen? Usan un buffer, como les contaba hace un ratito. La idea del buffer es que no es que cada carácter que vayan a escribir lo vaya a escribir, sino que lo mete todo dentro de un buffer y en algún momento lo va a mostrar por pantalla. Vamos a ver un poco sobre ese buffer, que en verdad son 3. ¿Sí? Ese buffer, cuando ustedes salen, ya cuando lo compilan, la glibc se encarga a través de las funciones que va registrando. ¿Se acuerdan que yo dije que ustedes podían registrar funciones? Bueno, hay funciones que están pre-registradas ya. Y entonces no tienen que hacer más nada y cuando salen del programa, vacía los buffers. ¿Cuándo se vacía ese buffer? Hay dos formas, en verdad. Este es un fin de stream, no sé por qué lo pusimos con Diego. No sé si Diego se acordará, pero el buffer se vacía en el salto de línea, es decir, cuando ustedes meten un enter, o cuando el buffer se llenó. Yo no me acuerdo si el buffer es de 1024 o de 10K. No sé si Diego se acordará. 10K es el de los pipe, no creo que 10K. sea de 10K. Debe ser de un K, entonces. ¿Qué pasa? Si ustedes llaman la función --exit, no se va a vaciar. A ver, si creo que acá tengo un ejemplo. Muy importante. Bueno, ya se imaginarían cuáles son los 3 buffers, ¿no? El del stdin, el stdout y el stderror. ¿Cuáles son los comportamientos? Bueno, el stdin y el stdout tienen el mismo comportamiento, que es ante un salto de línea. Y el comportamiento del stderror es el buffer vacío o deshabilitado, por así decirlo, de tal manera que ustedes siempre se imprima el mensaje del stderror en pantalla. Porque si el programa sale y ustedes tienen un buffer ahí y sale de manera abrupta, no sé, por un segmentation fault, supongamos, el mensaje no se escribe. Pero también usar el stderror es más caro que usar el stdout.
¿Se entiende eso? Sí, Más o menos, la verdad. profe, una consulta. Entonces esto, no sé si estaré errado, implica que el printf no es bloqueante, digamos, y cuando imprimo, digamos, en el stderror sí sería. ¿O está mal usada la palabra bloqueante? Sí, la palabra no es bloqueante porque en verdad es el mismo hilo el que lo hace. No, Si o bien- sea, lo que está diciendo es que cuando vos llamás a printf, ¿no es cierto? Esos datos no van directamente hacia la syscall que te imprime en pantalla, digamos. Hay un buffer intermedio que se usa como de alguna manera para optimizar eso. ¿Cierto? Eso sería, digamos. Del lado del usuario, el printf tiene un buffer que almacena datos y después cuando ocurra alguna condición, en particular, por ejemplo, un salto de línea, cuando hay un salto de línea, eso que vos estás escribiendo, recién ahí hace la llamada, hace una syscall para escribir lo que hay en ese buffer en la pantalla. Claro. Suponete que es una función. Este buffer se justifica justamente porque si vos cada vez que querés imprimir un carácter vas a hacer todo este cambio de contexto y todo este quilombo, la penalización sería muy grande. Entonces utiliza este buffer justamente como para que la penalización no sea tan grande. Claro, suponete que vos estás escribiendo un archivo CSV o CBS, nunca me acuerdo cuál es la extensión. ¿Se acuerdan esos archivos que son valores separados por comas? CSV. CSV. Son valores separados por coma. Supongamos que vos tenés un programa que realiza ciertos cálculos y estás creando un archivo CSV, donde vos tenés como una tablita de Excel. Es más, dame un segundo, porque me parece que acá... Un segundo. En un CSV tengo infinitos.1, lo uso todo el día. Sí, vos sabés que tengo la... Oh, aguanta que... Un segundo. Juli, Sí. ¿qué monitor tenés? 29 pulgadas ultra wide, el chip. 29V... No. Termina con V29. No me acuerdo los primeros dos números. Es justo el que Pancho se quería comprar. Está muy bueno. ¿Otro por más, ejemplo, Pancho? Puedo mostrar este archivo. No se ve nada, seguro. Esto es un archivo que justamente lo creé hoy, donde básicamente guardo 3 valores, ¿sí? Con un programita en C. Cuando se calcula este valor, después se realiza un procesamiento y se calcula este, ¿sí? Después viene, calcula este y calcula este. ¿Qué pasa? Si yo tuviera el stderror, yo calcularía este valor, lo imprimiría en el archivo y se imprimiría, es decir, se escribiría. ¿Sí? Porque no tengo buffer. El buffer está en 0, básicamente. Llega el dato y se escribe. Supongamos que un par de líneas después tengo que se escribe el segundo valor. Entonces, cuando llega el segundo valor, llega y se escribe. Entonces, son 2 escrituras. ¿Sí? Porque el buffer primero se carga con esto, se vacía y se descarga en el archivo, después va con esto, se vacía y se descarga en el archivo. Ahora, supongamos que yo tengo un buffer que detecta cuando hay un salto de línea y escribe en el salto de línea. Entonces, ¿qué pasa? Yo escribo este valor, esto no tiene un salto de línea, se queda en el buffer, se sigue ejecutando el programa, llega a la segunda instancia, se escribe este valor que tiene un salto de línea y baja. Y recién en ese momento, cuando detecta el salto de línea, escribe todo esto. Entonces vos te ahorrás una escritura. Que una escritura implica un cambio de privilegios. Es decir, que darle el acceso al programa para que pueda escribir en disco o pueda escribir en pantalla. No sé si lo compliqué más. O sea, básicamente Mejor. optimizado por el simple hecho que ahorras tiempo en la escritura. Claro, exacto. No sé si ustedes alguna vez usan el DD de Linux, pero en el DD de Linux ustedes le pueden setear el tamaño de escritura por bloque.
que por defecto está en 512 bytes, pero si ustedes usan un disco de estado sólido, les conviene escribir de a 4K, porque es el tamaño óptimo de escritura para escribir en discos de estado sólido. Bueno, es como que hay un tamaño mínimo que se debe escribir, y si ustedes utilizan ese tamaño o múltiplo de ese tamaño, las escrituras son más rápidas. En este caso, el tamaño de un K está hecho para que el buffer no sea muy grande, pero a su vez tampoco sea muy chico para realizar muchas escrituras al mismo tiempo. No sé si se entiende. ¿Mejor? ¿Peor? Sí, perfecto, profe. Gracias. No hay problema. De última, después, si lo quieren que lo volvamos a ver de vuelta, no hay ningún problema. Esos comportamientos se pueden cambiar. Con esta función, setDebug, ¿alguien sabe dónde está toda la información de esta función? En el man. En el manual. Bien ahí. Este comportamiento se puede cambiar. Se puede cambiar el tamaño del buffer, se puede cambiar, deshabilitarlo y todo ese tipo de cosas. Ya que estamos... Ok, antes de pasar al proceso zombie, vamos a hacer una pruebita, así lo vemos mejor. Me parece que cerré la presentación. Vamos a hacer una prueba, a ver si tengo acá un segundo. Así lo podemos ver, capaz que sea un poco más fácil. Ok. ¿Qué tengo acá? No tengo ni idea qué es esto. Ok. Deme un segundo que debo tener un código por acá. Mejor imposible. Conectas. Ok. Un programa muy simple. Un printf con un exit. ¿Se va a imprimir esto o no se va a imprimir? Sí. Debería. Debería, ¿no? ¿Ahí se ve mejor? Bastante, bastante. No pongo nada más, todavía, total, si esto... 640 por 480 está ahí. Nice. Vamos a compilar esto. Y... Vamos a correr. Ya sabe cuándo fue la última vez que actualicé esto. Todos los días últimamente hay una actualización de OMSTS. No, pero esta compu no entró hace años, esta compu de la facu. Ah. ¿Cómo? Dale más fuerte, Luján. Se imprime. Esto que ven acá, ¿alguien sabe lo que es? A ver, Luján, que usa 7SH, Luján seguramente sabe lo que es. Si quiere activar el micrófono y contarnos. Mira cómo se queda callado. Chicos, este icono que está acá indica que no hay un salto de línea, nada más. Ustedes esto lo ejecutan con bash. Bien. SSH. O sea, supongo que el exit genera que también se imprima aunque no haya salto de línea o algo así, ¿no? Claro, porque el exit pasaba a través del handler, que lo que hacía era vaciar el buffer. Bien, claro. Perdón si... O sea, que ahí el return 0 no se imprimiría si hubieras puesto eso. No, el return 0 también se imprimiría. Vamos de vuelta acá. Si yo hago un return 0, no sé si... me cago. No sé si es un con esto. Si yo hago un return, vuelvo acá, que era la función que lo lanzó, y va de vuelta a exit function, que se encarga de ejecutar este stack de funciones, dentro de las cuales se incluyen las de limpiar los buffers. Entonces, con exit voy acá, con return voy acá, pero después termino yendo acá de vuelta, entonces esto se ejecuta, y esto al final ejecuta un guión bajo exit. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá pongo guión bajo exit, ese no se debería imprimir.
No sé, me está faltando una librería, ¿no? ¿Qué me está faltando acá? Creo que es esta. Sí. Vamos a poner esto de vuelta. No se imprime. ¿Sí? Bueno. ¿Se ve que no se imprime? Sí, sí, perfecto. Supongamos que yo quisiera usar el guión bajo exit, pero a su vez quisiera imprimirlo. ¿Qué tengo que hacer acá? Meter un salto de línea. Ahí. ¿Está bien? Esto, bueno, está bien. Esto con el stdout. Y con el stdin, ¿se acuerdan ustedes o imaginan ustedes cómo funcionaría con el stdin? Es decir, para que ingresen datos al programa. ¿Se les ocurre? ¿Cuándo ese buffer se enviaría el programa? No. Igual, con el salto de línea también. Exactamente. Es por eso cuando ustedes ponen para meter datos dentro del programa, que va con el salto de línea, recién ahí se envían al programa. Hay otro. El stdin te chupa el dato, digamos, cuando ya tocaste el enter. Antes no, antes estás como solo escribiendo, digamos. Exacto. Pero está escribiendo en el buffer. Está escribiendo en el buffer. Ah, ¿Qué mira, qué pasa? bueno. Por otro lado, cuando te hacen un get char, lo único que están haciendo es setear el tamaño de ese buffer a 1, por así decirlo. Bueno. No sé. ¿Y qué pasa si llenamos el buffer? Vale, si ahora estoy con el stdin y ya mantengo una letra apretada hasta que se llene el buffer, ¿qué pasa? Se envía hasta que se llene el buffer todo el contenido. Por ejemplo, ponle que el buffer es de 1K, yo no recuerdo cuánto es el tamaño del buffer, pero ponle que el tamaño del buffer es de 1K, se le manda, igual le mandas 2K, se le manda 1K, el programa lo procesa y ya queda en el buffer el otro K. Si viene como salto de línea al final. O si le mandas 3K, queda el segundo K en el buffer y el tercer buffer en la espera. Incluso el comportamiento de este salto de línea del std también se le puede cambiar. O sea, se puede cambiar. Quería preguntarle si se puede cambiar el enter, que no sea por enter o salto de línea. Sí. Sí, se puede cambiar. Hay un ejemplo que hemos visto en Sistema Operativo 1 que capaz es relevante y ahora no me acuerdo por qué ocurría, que hacía un while true con un printf y un sleep y después comparar cuál es la diferencia entre eso y hacer ese mismo while true pero con el fprintf, digamos, al stderror. Y con el primero no se imprimía los caracteres y con el segundo sí. Exacto, porque el stderror no tiene buffer. Claro. Entonces, es más lento, pero escribí un carácter y lo mostrás. Pero sí. Sí. Es ¿sí? Y con FFlux también puedo forzar la descarga del buffer, ¿no? O sea, sin que haya un salto de línea. Exactamente, sí. Ojo, a ver, yo no me acuerdo, tal vez Diego se acuerde, pero el FFlux no estaba determinado en todas las versiones de Unix, o no tenía un comportamiento, mejor dicho, a ver. Yo no me acuerdo, hablaba del manual, no me acuerdo si era cuando fluyaba la entrada o la salida. No, el FFlux con el stdout anda bien, con el stdin creo que era el problema. Que no estaba determinado el comportamiento en el estándar de C para el stdin.
Pero sí, con el STDout forzas la salida. No, lo que dice el man de fflush es que solamente va a hacer los buffers que son de usuario, digamos. Los buffers del kernel no. O sea, ustedes vieron que, por ejemplo, cuando ustedes escriben un archivo, en realidad no es que se hace directamente la escritura a disco, sino que tiene ciertos buffers, el kernel internamente, que usa, bueno, para optimizar la escritura y todas esas cosas, digamos. Con la fflush no vacían esos buffers, solamente vacían los buffers que están del lado de usuario. ¿Se acuerdan eso del teórico sistema operativo o no? Alguno que diga no, alguno que diga sí. Sí, ahora que lo decís, sí. Ok. Bueno, su compañero no sé quién lo dijo lo de fflush, pero bueno, acá está. Sin salto de línea, con un return, también se vacía. Con un guión bajo éxito me deberían dar. Sí. Ahí. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entiende, chicos? Es importante que entiendan bien el tema procesos por todo lo que continúa. Sí, vamos a Sí, volver profe, se entiende. En la literatura van a encontrar que indistintamente procesos y tasks y tareas en Linux más o menos son equivalentes. Pero sobre todo tienen que entender por qué es importante tener IPCs. ¿Saben por qué es? ¿Por qué son necesarios los IPC? ¿Nadie? Porque si no el programador tendería a decir, bueno, nos comunicamos con archivos o se tenderían a hacer malas prácticas. Cuando uno corre un proceso, en realidad, el proceso no sabe que existe un sistema operativo, no sabe que existen otros procesos, no tiene ni idea. Tiene un espacio virtual de direcciones propio, como si toda la memoria fuera de ellos, del proceso, y tiene un procesador virtual también creyendo que el procesador es todo de él. No tiene ni noción de nada de que existe el resto del mundo. Por eso son necesarios. Así como el procesador en arquitectura, los procesadores multicore, multithread, sobre todo en hiperthreading, el procesador no tiene ni idea de qué proceso está procesando datos. Acá igual es la inversa, en el otro extremo. El proceso no tiene noción de ningún otro proceso. Por eso es importante la comunicación entre estos. ¿Se entiende? Sí, facilita, pero también está bien la aclaración de no sé quién fue, que facilita las buenas prácticas porque no harías un proceso para hacer todo y cargar todo serializado, sino que tendrías un proceso dedicado para cada cosa. Y la comunicación debe ser óptima, ¿no? Y además debes proteger procesos de otros procesos. Por ejemplo, el Cementation Fault, la típica de salirte del área de memoria, está hecha para proteger a los demás procesos, en verdad. Que un proceso no le escriba la memoria a otro proceso que está andando bien. Y por seguridad, obvio, ¿no? Claro. Nunca un proceso debería poder acceder justamente a espacio virtual de memoria del otro proceso. Cambiarle una variable ni nada. Podríamos presentar lo de los exit handler. Bueno, dale. Antes que dejamos que busque la pestaña. Esto tengo que cerrar. Aguanta un segundo que no sé dónde dejé la clase de sistema operativo. Ok. Vamos a ver un ejemplo de los exit handler, que es ejecutar funciones antes de irse. ¿Sí? No sé si tengo anotado. No sé si tengo anotado acá con qué función se hace.
La de registrar una función de salida. Creo que Sí, no. onExit creo que era, onExit. pero no me acuerdo si lo agregué con la firmina. @exit era. Qué boludo, está acá, claro. Bueno, existen dos funciones para registrar estos mecanismos de salida, ¿sí? Que son @exit y onExit. Son dos funciones, también las pueden leer del man. La única diferencia es que una de estas funciones recibe argumentos y la otra no. Puede ser que requiere usar @exit, por ejemplo, para guardar el número de línea y la función que estaba llamando y el archivo en que estaba, para saber quién llamó @exit. Bueno, lo puedo guardar. O puedo guardar, no sé, alguna estructura que esté utilizando en el momento que fue la que me ocasionó problemas para después verla. Cosas así. Es decir, entonces existen dos funciones. Una es @exit y otra es onExit, que una recibe argumentos y la otra no. ¿Sí? Vamos de vuelta al código en C. Vamos a armar algo simple, fácil. Si ustedes vamos acá, creo que era @exit. Requiere esta librería que ya la tenemos. Devuelve un entero. Y ¿alguien sabe qué es esa anotación? ¿Un puntero a una función? Sí. ¿Y qué recibe como argumento y qué devuelve? Nada y nada. Claro, nada y nada. Entonces, puntero de la función tiene que ser tipo void y no va a retornar nada. Entonces vamos a crear dos funciones. No sé. El primero. ¿Quieren que traiga todos los ejemplos preparados para más adelante o que los escribamos en clase para que se entiendan? No sé, porque a veces un Escribirlo en clase. Mejor así. Si lo escriben en clase, mejor. Ok. Bueno, tengo dos funciones. Voy. Las dos iguales. Una dice yo me registré primero. De la segunda, ¿no? Yo, sí. Fan del PNF. Vamos a poner un salto de línea para que se vacíe esto. La función devuelve un error en caso de no poder registrarla. No lo vamos a chequear, estamos haciendo una prueba, no pasa nada. A menos que falle después. Bueno, voy a poner el botón 0. Y vamos a dar @exit. Esto como el escrito. Esto lo vamos a borrar. Vamos a ver algo así. ¿Qué creen que debería pasar acá? ¿Cómo sería el orden de los mensajes que se imprimen? El hello world y el printf de cada handler. Ok. ¿Y esto? No se debería llegar a imprimir. Terminó main pegado con yo me registré primero. No se va. Si ahí le pones el LN al final, tampoco se debería imprimir, ¿o sí? No, es el hello world, el terminó main y después los otros printf de los handlers. Exacto. Porque el exit se ejecuta en el return. Exacto. Exacto. Muy bien ahí. Vamos a poner un salto de línea para diferenciarlo, pero más allá de que no tengan salto de línea, esto se va a imprimir igual porque al tener el return, esto pasa por la función de cleanUp. ¿Recuerdan esa que vacía las buffers?
como dijo su compañero, terminó main. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se hacen al revés? ¿Quién se le ocurre? Barre desde la última que se registró. Claro, es una pila, es un stack. Claro. De esta manera, claro, es una lista enlazada, una pila enlazada. De esta, en verdad es una tabla, es como un array, no es una lista que es un puntero apunta a otro puntero, sino que es una lista como la de digitales 2, o como un array. O sea, están una abajo de la otra. Porque tiene un límite esto de los exit. No me acuerdo cuál es el límite, así que si me dicen no lo sé. Pero, claro, esto es una pila, entonces ¿qué pasa? La primera que se registró no aparece acá, que es la de cleanup. Después se registró esta y después se registró esta. Y se ejecutan al revés. La última que entró, que es esta, es la primera que sale. Después sale esta y después la de cleanup. Por eso se imprimen todos los mensajes. Si yo no tuviera un barra se imprimirían igual. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿quedó claro cuándo se imprimen, no se imprimen los mensajes? ¿Cómo se hacen los fork y los buffers? Sí, ya va claro. Bueno, excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Sí, yo tendría una pregunta, profe, sobre el exit. ¿Con qué función se haría? ¿Básicamente para registrar errores? ¿O quiero registrar algo último? Cuando vos tenés un programa que es muy grande, donde, por ejemplo, si tenés que, digamos, a ver, perdón, ¿no? La respuesta más genérica me parece cuando vos tenés cosas que por ahí vos querés eliminar antes de terminar el programa, cosas que a lo mejor las creaste y quedan de alguna manera persistentes en el sistema, si no las eliminás explícitamente. Entonces podés usar eso para hacer un clean up de todas esas cosas, por ejemplo. Claro, es como que estandarizás la salida. O sea, vos podrías terminar tu programa en cualquier momento por ciertas situaciones, como puede ser recibir un comando remoto, cosas así. Inmediatamente, no importa dónde estés, no importa quién lo esté ejecutando, vos vas a salir y vas a ejecutar, no importa desde dónde salgas, la misma secuencia de cosas para cerrar el programa. Es una forma de estandarizar la salida. Y dentro de estandarizar la salida, es muy útil lo que dice Diego de limpiar archivos, cerrar conexiones, cerrar archivos. Sí, y había otra pregunta más, no sé quién. No sé si eso responde a tu pregunta. Por eso me pide también, porque tienes que ir cerrando como lo último que se va abriendo. Vas cerrando en orden, ¿no? Es una pila en verdad porque la idea es que si bien vos esto lo ponés en el main, puede haber casos mucho más complejos donde, dependiendo ciertas configuraciones, vos necesites agregar acciones. Por ejemplo, suponete que vos tenés un programa que tiene muchos módulos, donde algunos módulos abren conexiones y otros módulos escriben archivos. Pero que vos puedas cambiar la configuración a través de la lectura de un archivo que se abra el módulo para abrir conexiones. Entonces, solo en ese momento vas a registrar la función para cerrar las conexiones cuando se cierre el programa. Y además, con esto te asegurás que como las funciones preregistradas que vienen, como son la de cleanup, se ejecuten último. No sé si... Profe, y cuando hay, por ejemplo, eso de un segmentation fault, ¿también se llama esas funciones? No, el segmentation fault es como hacer cuenta que es un guión bajo exit, eso muere ahí. Yo tenía otra pregunta, profe. Supongamos que yo voy llamando @exit durante la ejecución del programa. Sí. Y con ciertos valores, ¿no? Cuando se ejecute finalmente, al final, si esos valores que yo pretendía usar cambian, ¿los va a hacer con los valores cambiados o va a mantener un registro de los valores viejos? Vos decís,
si por ejemplo, usás la otra función que no es addExit, sino que es onExit, donde vos le podés pasar parámetros. ¿A eso te referís? O sea, sí, suponiendo que le paso parámetros. O sea, si uso una Ok. global, ya no usará la global, pero... Creo, eso lo tenía que verificar, pero si yo mal no recuerdo, cuando se agrega como el nodo, por decirlo así, de la función, se le agregan los parámetros en el momento. Eso también puede ser un problema porque, suponete que vos le pasás un número entero, ¿sí? Que es el del momento. Si después ese número entero cambia, no hay problema porque el entero quedó guardado. El problema es cuando le pasás un puntero, en realidad. No sé si se entiende, porque el puntero sí puede haber cambiado el valor a dónde está referenciando el puntero. Está bien. Eso, bueno, eso se podría probar, ¿no? Diego, ¿qué opinas? La verdad es que nunca lo probé. Ni idea. Yo especulando te diría que el valor que toma es el que vos le pasás en el momento. El problema es que si ese valor es un puntero, la referencia al puntero cambia. Es decir, el valor al cual está referenciado el puntero cambia. Gracias. Nada, eso sí hay que verlo. Yo me agarro un PP. Me resulta más intuitivo pensar que como la función que está mandando un puntero le ejecuta cuando le ejecuta y si esa función adentro maneja una cierta cantidad, no sé si cuando pasa por parámetro, pero si maneja alguna variable, usa la variable como está en el momento que se ejecuta. Pero una copia. De una. No sé, digamos, la respuesta obviamente no sé, pero me resulta más natural pensar eso. Es claro, cuando vos la registrás que le pasás el parámetro que se pasa es por copia. Habría que... No, bueno, habría que probarlo. La verdad es que no lo sé. Sí, de todas formas la intuición me dice que si vas a usar algo que cambie dinámicamente, tendrías que tener una referencia global y que esa función adentro tenga algo que apunte a esa referencia global, digamos. Claro. No, me imagino que para hacer algo así medio raro no debería estar usando esto. Por el hecho de que se está registrando algo, ¿no es cierto? Se supone que eso no debería cambiar mucho. Pero bueno. No se me ocurre un caso como de ejemplo para esto que estás diciendo. Pero si se te ocurre, podemos hacer prueba, no hay drama. Lo vemos en clase que viene o lo vemos por Slack. Anotalo y digo que después lo vemos. Está ahí. Bueno, ¿alguna pregunta más con respecto a esto? ¿No? ¿Seguimos? Sí, todo claro. ¿Qué venía después? Proceso zombie. Ok. Proceso zombie. Cuando un proceso termina, ustedes saben que el sistema operativo se encarga de que si el proceso no libera todos los recursos, el sistema operativo se los libera. Memoria alocada, file descriptor, todo ese tipo de cosas. Pero no se lo libera en cualquier momento. Esos datos se guardan hasta que el padre los pueda leer. Es decir, cuando un proceso termina, se convierte en un proceso zombie. Un proceso zombie es un proceso que no puede continuar la ejecución, que ya terminó, pero todavía existe una tabla, un bloque de proceso de control que tiene guardados sus datos. PID y algunas cosas más. File descriptor abierto, socket abierto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es el proceso zombie? Es un proceso que terminó, pero todavía no se borró de la lista de procesos activos. No se borró porque el padre no recogió la información del proceso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Okay. Y ahora,
obviamente, el año pasado, porque no voy para atrás acá. Voy a pasar este link por... ese link que está acá lo voy a pasar por Slack. Si lo puedo copiar, si no lo puedo copiar no le pasa nada. Está, tranqui. Lo paso por... ¿Cuál es este? Lo paso por acá. Ok, ¿qué vamos a hacer con ese link? Vamos a analizarlo, lo voy a descargar acá. Para los que tienen la consola y usan, bueno, lo pueden descargar con un wget y la ruta del archivo. ¿Sí? Me lo voy a llevar al main acá, lo voy a pegar acá. Vamos a ver qué hace esto. Ok. Alguien, no sé si alguien lo quiere descargar, que me avise cuando termine de descargar y después lo seguimos viendo esto. Ok. ¿Qué tenemos acá? Este código no es mío, me lo robé en algún momento por internet y quedó ahí. Tenemos una función que se llama child, que dice cuál es su PID y nada, y avisa cuando terminó. ¿Sí? Da su PID y el PID del padre. ¿Se acuerdan con estas funciones? En trabajo sistema operativo 1, trabajo 2, creo. Y después termina. Y después hay otra función que se llama parent, que muestra su PID. Y después... ok. Después tiene un getChar. ¿Sí? Luego de eso, hace un wait. ¿Alguien sabe qué está haciendo acá? Esto lo hicieron en el sistema operativo 1 cuando usaban el ISTEC-B, cuando lanzaban un proceso. ¿Qué hacían acá? El padre. Claro, el padre está esperando al hijo. Termina el hijo. Ok, exactamente. El padre se queda esperando al hijo. Me interesa saber por qué este código está repetido 2 veces, ya lo vamos a ver. Y la función main. Simple. Hace el fork. Si en caso de ser el hijo, ejecuta la función hijo. En caso de ser el padre, ejecuta la función padre. Y le pasa como argumento el PID del hijo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Vamos a compilar esto. Fíjense. Que imprime, tiene un getChar y después hace el wait. ¿Sí? Entonces, no sé si lo compilé esto. Compilamos y ejecutamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el PID del padre, ¿sí? Y el PID del hijo. Si vamos al hijo, se ejecutó y hizo un exit. Uno podría pensar que terminó, ¿no? ¿No ven hasta ahí? Sí, sí. Ok. Pero, ¿dónde me puedo fijar si el proceso está vivo o no? ¿Con top? O PS. PS. PS, AUX, grep. Ok, bien. El Sí, a barra mí me gusta más el propio, PS ¿no? porque el top se te mueve todo. No me acuerdo los números. O si no, puedo buscar main también, ¿no?
El padre Todavía no lo limpio, digamos. todavía no lo limpió. ¿Está bien? Este defunct significa que un proceso zombie. ¿Dónde más lo podemos ver si no fuera con un comando? ¿Dónde lee las cosas el PS? En la Z, ahí, en estado. ¿Dónde? En el estado, en la columna, la Z, ¿no es zombie? Sí, pero me refiero, ¿de dónde saca los datos el PS? Acá Martín Luján dice el barra proc. Y ahí, Luján. Se quedó calladito, pero... No estaba con el micrófono recién. Se ve que no se durmió. Vamos al hijo. ¿Qué tenemos acá en la carpeta? Un montón de boludeces. Pero bueno. Entre todas esas cosas, deberíamos tener el status. Y acá debería decir que zombie por ahí. Número de thread 1. Zombie. ¿Qué quiere decir? Que esto no se ejecuta más código, pero el código todavía existe. Ahora, vamos a volver al main y vamos a apretar un clic. Un enter, ¿verdad? Vamos a ir de vuelta acá y vamos a ejecutar el mismo comando que recién, el cat. ¿Qué pasó ahí? No existe nada del hijo. No existe más. ¿Por dónde vamos? La ejecución del programa, ¿por dónde va? Va por acá. El primer enter estaba acá y el segundo acá. A ver. El hijo se quedó despierto hasta que el padre despierto. La información del proceso quedó hasta que el padre recolectó sus datos. Luego que el padre recolecta los datos de la PCB, termina. Por eso no existe más. ¿Estamos bien hasta ahí? Nice. Bueno, que sí. Bueno, de acá terminan los dos procesos. Cuando... Bueno, el proceso zombie, no me acuerdo si fue en 2.4 o en 2.7 también, creo que fue en 2.7, funcionaba muy mal y quedaban un montón de procesos recolgados antes y no se podían matar en Linux, tenía que reiniciar la computadora y era un bajón. Pero bueno, eso ya se solucionó mucho en el kernel en 3.0. Volvamos a las Filipinas. Vamos acá. 5. ¿Qué pasa? Normalmente los zombies los atienden los padres, recolectan el dato y ya está. Eso es automático. Yo porque hice un wait, pero si no he hecho el wait, el hijo hubiera terminado ahí al toque. ¿Qué pasa si el padre se muere? ¿Qué pasa con el hijo? ¿Lo limpia el proceso inicial? Digamos, para limpiarlo. No sé Sí. ¿No Depende pasa a ser cómo el esté. padre el proceso init? Y ahí lo limpia. Sí. Puede ser también, pueden pasar dos cosas. O que si el padre muere, el hijo muera, dependiendo el caso, como esté hecho, o que sean adoptados por el init. Cuando a mí me interesa que si el padre se muere, el hijo no muera. ¿Se le ocurre algún caso? El hijo sigue ejecutando algo. Si tenés, por ejemplo, algún tipo de comunicación que no quieras cortar. Vamos un poco más allá. No, con el mismo bash. Si se muere el bash, no querés que se mueran los procesos que inició el bash. Vos sabés que en general sí. ¿Ah, sí? Porque, sí. Porque cuando tu proceso padre no responde, a veces es más fácil matar al padre del padre que... No, por ejemplo, ustedes están por SSH, están ejecutando cosas, y se les cae la conexión, el proceso del otro lado se termina muriendo. Se corta la conexión, se te corta el bash del otro lado, del lado del servidor, y se cae. Para eso es un programa que se llama Scream, que lo que hace es que si se te corta la conexión SSH, sigue andando. Esto sirve para cuando alargas cosas muy largas que van a tardar mucho tiempo y no querés tener la compu prendida de ejecutando cosas en el servidor. Bueno. Y no sabe usar el cron.
Que muchas veces te interesa largar test o dejas cosas por la mitad. A mí me pasa muchas Sí, veces en el conecto por SSH, dejo todas las pestañas abiertas y después con screen recuperas la última sesión. En verdad, se usa muchísimo para la parte de daemons, servicios. Cuando ustedes hacen un programa que es un servicio, le setean todo un entorno y después quieren que ese proceso termine corriendo como daemon. Por ejemplo, si ustedes tienen un script de bash que lanza 3 programas que quieren que queden funcionando porque son daemons, como puede ser desde el servidor de SSH a cualquier boludez. No sé, si ustedes quieren lanzar, no sé, vamos a poner un ejemplo muy malo, un antivirus, quieren que lo ejecute y que se lance el daemon y después quieren cerrar la consola y que se siga ejecutando. Entonces, en esos casos, tienen que pasar a ser daemons. Entonces, bueno, hay una serie de pasos que puedes seguir en C para transformar el programa en un daemon y que quede asociado al proceso 1. Ok. Un Profe, servicio también. Sí. ¿qué es un script de bash? Ok. Un script de bash es una secuencia de instrucciones de la consola. Podemos hacer un ejemplo muy malo ya que estamos. ¿Cómo? Escritas en un archivo para ser ejecutadas una a continuación de la otra, ¿verdad? Exactamente. Bien. Un archivo por lo general termina en .sh. Sí. Hablando de... Tenía una suposición, pero no estaba seguro, así que ahora más o menos entiendo. Gracias. ¿Esto no tiene zoom? No voy a ver con otro programa. Bueno. Por ejemplo... No hay zoom. Sí. Y estaba... Ahí, ¿dónde estaba? Estás jodiendo, boludo. Bueno, esto por ejemplo es un script de bash. No sé si ahí Fede me está escuchando. Sí. Sí. Fede, ¿no? ¿Te había preguntado? Sí. Son una secuencia de instrucciones porque que se ejecuten en orden. Esto es un ejemplo de un mal script en bash. Lo que hice yo hoy. No, por ejemplo, acá lo que hago es cambiar la configuración de un programa, ejecutar un test, guardar los resultados y volver a hacer lo mismo pero con otra configuración. Estos son los ¿Qué es lo que controles diferencia que centrales. sea un bash? El principio y el final, y cómo lo ejecutas, y el punto, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que diferencia que es un bash? O sea, Primero que todas estas instrucciones son ¿qué es lo que lo instrucciones de hace? consola. Es un archivo de texto, igual que Python. No hay nada especial que lo diferencie. Lo que sí, está esto que está acá, que se llama Chivan, que es ¿con qué programa voy a ejecutar este script? Si yo acá le pusiera Python, esto cuando lo ejecuto por consola va a ejecutar en Python. Obviamente está hablando en Python, ¿no? Pero para que se entienda. La consola, cuando vos le das, cuando vos tenés un archivo ejecutable con permiso de ejecución y lo das para que algún intérprete shell lo ejecute, como puede ser bash, ctch, sh, shell, lo que hacen es leer la primera línea y fijarse con qué programa lo tienen que ejecutar. Hay programas de Python que acá dicen Python. Entonces vos lo podés ejecutar desde la consola, pero en verdad todo lo que sigue se lo estás metiendo a Python. Si no declaras nada, acá y lo ejecutás con bash, por defecto lo va a intentar ejecutar esta instrucción en bash. Un script de bash es como una Sí, receta. ¿y cómo se ejecuta en la consola? para que lo ¿Podría entiendan. mostrar? ¿Cómo? Que si le podría mostrar cómo se ejecuta. Porque se entendió, pero está buena la idea. O sea, porque hay veces que uno se come el viaje a escribir línea a línea.
Ok. Bueno, el que no conoce esto, obviamente, ¿no? Habíamos dicho que este no tenía zoom. Qué verga, ¿qué es esto? Ah, sí. Ahí está. Vamos a crear un archivo nuevo acá. Hola.sh, que se va a ejecutar con bash, y va a tener un eco hola y un eco chau. Ni siquiera hace falta escribir. RM-RF, ponele barra. Y vamos a crear, para que voy a crear una touch rm.txt. Acá ven que tengo un archivo que se llama rm.txt, bueno, que está vacío, ¿no? Y acá vamos a hacer, ya que estamos, entonces, vamos a ver qué tenemos en esta carpeta. Tenemos el archivo hola.sh y el archivo rm.txt. El archivo hola.sh tiene un script de bash que hace un eco hola, un rm.txt y un chau. Fíjate. Antes de que sigas. Ese hola.sh ¿se puede ejecutar así como está ahora? ¿Quién de la tribuna acá puede decir sí o sí no? No tiene permiso. No tiene permiso. No tiene el menos. Ah, muy bien. Está bien, está bien. Bien ahí. Pero oh, no, esta instrucción, qué boludo. Si yo hago así, se ejecutó. ¿Por qué? Hizo los print, los echo y el remove. Claro, pero ¿por qué No, se porque ejecutó va- si no tiene permiso de ejecución? Porque Bash es el que tomó el archivo e interpretó lo que tiene que hacer. Para que sea. La Claro. permiso de ejecución sería para que yo pueda escribir hola.sh y que eso me ejecute todo. Exacto. Claro. Si yo quisiera hacer esto, no puedo. ¿Cómo se cambian los permisos fácil acá? Sudo menos i. ¿Eh? O sea, ¿dentro del archivo o afuera? Chmod. chmod. ¿Y acá? Más X. Sí, A más X. Y ahora vamos a repasar esto. Sí, este archivo ahí. ¿Está bien? ¿Se entendió? No sé qué me había preguntado. Quedó súper claro, quedó súper claro. Perfecto. Y eso nos va a servir en varias materias, la verdad. Sí. No, te sirve En la vida. Ahí, Juli. Sí. Juli. ¿Sí? Claro que con la A le das para el dueño, los grupos y los otros. Claro, es all. Le damos para el dueño, para los grupos y para los otros. Exactamente, Mati. Es muy importante conocer muchas herramientas, aunque no sea a la perfección. Obviamente, nunca van a conocer toda la perfección, pero es bastante interesante conocer muchas herramientas para resolver los problemas de una manera relativamente sencilla. ¿A qué me refiero con esto? Voy a mostrarles, este es el script que tenía recién. Miren esto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que este script cambiaba una configuración de un programa, lo ejecutaba, recolectaba datos, volvía a cambiar la configuración y ese tipo de cosas? ¿Se acuerdan? Recién les dije eso. Sí. Entonces, miren esto. Por ejemplo, acá. ¿Alguien sabe qué hace esta línea? Descarten el nombre del archivo, ¿no? Solamente esta línea. Busca y reemplaza. Busca y reemplaza, exactamente. Busca, reemplaza dentro, busca y reemplaza, perdón, de sustituir. Lo guarda en el mismo archivo donde busca y utiliza expresiones regulares extendidas.
Eso me permite a mí cambiar esta configuración. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Busco esta palabra con algo que tiene al lado y la reemplazo por lo mismo que estaba buscando y lo reemplazo por un 1. Y lo mismo acá con un 2, con un 4. Básicamente esto lo que hace es cambiar la cantidad de hilos que usa un programa. Y esto que para hacer esto tiene que ser expresiones regulares. Esto no importa. ¿Qué pasa? Para escribir los test, no lo voy a escribir en Bash. Se puede, pero no lo voy a escribir en Bash porque es un bardo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, escribo la herramienta en Go. Porque para mí es lo más fácil. Yo no uso Python. No tengo nada en contra de Python para los que me joden. Pero prefiero Go. Sí, no, porque siempre me dicen, no, estoy negadísimo a ver de Python. Siempre he encontrado una excusa o una herramienta. O sea, siempre he buscado conocer nuevas herramientas para no aprender Python. Bueno, pero convengamos si Python funciona para esto, pero no es para esto. Exacto. Go por ahí. Go. O sea, podés hacer podés hacer scripting con Python, pero Python no es para scripting. Exacto. Hay mejores herramientas que Python para scripting. Entonces, ¿qué pasa? Y después, al final de todo esto, bueno, hago grep, utilizo expresiones regulares. Bueno, en verdad esto no es una expresión regular, pero estoy buscando cosas. Lo guardo dentro de un archivo con un formato que yo genero a través del código de fuente del programa que lo modifique en C. Y al último, uso una de las mejores herramientas y la más horrible de aprender de todos los comandos de Linux, AWK. Básicamente agarro un loto de archivos y lo proceso como si fuera el Excel. Agarro una fila, la sumo, le saco el promedio. Bueno, para los que sepan AWK saben lo feo que es, no sé si a alguien le gusta, pero la idea es siempre conocer la mayor cantidad de herramientas para buscar la solución más fácil o más rápida para el problema. Lejos de ser la solución definitiva. Justificaría Python, ¿no? ¿Eh? Creo que ahí sí se justificaría Python para hacer... Es una sola línea WK. Está repetida con el nombre del archivo cambiado nomás. Yo me quedo con WK. Entonces, mientras más herramientas aprendan, obviamente no tienen que aprender a la perfección. Yo soy malísimo usando WK. Pero, a ver, esto es re corto. No voy a andar haciendo un script en cualquier cosa para hacer esto. Es muy simple. Pero sí, es horrible. Bueno, ya me fui por las ramas, me parece. No sé si quedó claro. No, aparte, lo que tiene bueno que estas cosas como AWK, SED, están en todos lados. Sí. Entonces, en cualquier sistema que estén y en Stack Overflow van a encontrar formas de hacer lo que necesitan hacer, que les van a andar en todos lados. Eso. Pero, si algún día tienen que loguear una VM que ni saben quién la creó y tienen que solucionar un problema, esas herramientas van a estar. Seguro. Claro. Python no. Lo mismo que aprender a tampoco. usar Vim, por ejemplo. Vim, Claro. lo básico de Vim. También. Sí, con Diego aprendimos a usar Vim porque teníamos que administrar servidores que no tenían ni Vim ni nada, no tenían nada. Y lo terminaba amando. Sí, es verdad. Justo quería preguntar por qué todo el mundo usa Vim y bueno, ahora me están diciendo. No, la mayoría es porque todavía no sabe cómo se sale. Pero más allá de eso, a Vim lo podés transformar en un IDE. Es zarpado. Sí. Es reconfigurable. A ver, yo si estoy en remoto uso Vim. Y para cosas más complejas como un IDE uso Visual Code. Ahora estoy usando, pasé por todos, pero ahora me gusta Visual Code. Pero para consola Vim para mí es mucho mejor. O más rápido que Nano, por lo menos. En el sentido de los atajos de teclado, todo ese tipo de cosas. Pero tenés que acostumbrar nada más. Y bueno, Vim es algo que van a encontrar en cualquier Linux. Sea la basura que estén tocando, desde Solaris hasta BSD, va a estar. ¿Quedó todo claro hasta ahora? ¿Se entendió, chicos, todo esto? Octa siempre le gustan los recreos. Che, pero bueno, estaría bueno que ahora hablemos un poco de... Sobre todo para liberar a los Juli, que se tienen que ir. Muchas gracias, Juli. No, me quedo, 10 minutos más me quedo. ¿Ah, te quedás? Bueno. Sí. ¿Hay alguien que hace en cripto en guaraní y todavía no está en el lab?
Yo no estoy en el LEP, pero sí, pero tampoco estoy en guaraní. ¿No estás en guaraní? No. ¿Y qué haces acá? Y bueno, estoy Nada, las clases son públicas. cursando. Las clases son públicas, obvio, puede venir cualquiera, pero no creo que este año podamos atender a estudiantes que no están en guaraní, pues son muchos. Ah, mira, igual yo creo que debe haber varios a ver, que no están en guaraní porque. Ah, bueno, claro, sí, estaban pueden venir a regulares. clase, no hay problema. Pueden Claro. venir a clase, pero no vamos a poder atenderlo. Bueno. ¿Quién dijo yo ahí? Quiero revisar. Vargas Radio, bien. Diego.vargas@mnc.edu. Correcto eso, mail. Bien. Ahí te agrego. Con ese estás en el LEV. Ok, dale, ahí te agrego. Diego Vargas, si no te agregamos es porque no estás con ese correo en el LEV. Pasame el correo con que estás. Ah, bien. Nahuel, sí, ahí te encontré. Recuerden de actualizar el mail del LEV para que esté el mismo que está en el guaraní, si no, siempre va a pasar esto. Bueno, llegamos a la Filipina 12 de 56. Saben que el año pasado habíamos especulado con Diego cuando armamos esto, que le íbamos a dar todo en una sola clase. Puede ser que nos desviemos un poco con... No, bueno, también es un tema muy rico, muy grande. Sí. Que da para explayarse. Y si tratamos de resumirlo, pero bueno, se nos va, chicos, perdón que... No sé si te mucho molesta. Más. Sí, no sé si te molesta que nos vayamos un poco por la rama o no sé, que por ahí hay gente que no le interesa. Y, profe, para mí está bueno ver cómo maneja usted, digamos, la consola, cómo... Sí, yo aprendo una banda, así, o sea, como Claro, que yo digo, ¿cómo aprendió todas esas cosas? Y yo no sé nada. O sea, de a poco voy viendo Linux, porque obviamente yo lo odio ahora por ahora, no sé. Pero bueno, de a poco. Tocando. No hay otra. Sí, sí, así se me rompe. Y bueno. Es que se te va a romper, o sea, a ver, yo en los últimos, yo creo que yo lo había contado esto, pero creo que desde 2014 formateé una vez la compu y después cuando me cambié de compu y después nunca más. Pero antes de eso, sí, obviamente, cada 4 meses cambiaba de sistema operativo, cambiaba de Linux a otro Linux. El truco fue desinstalar Windows y renegar
con todo. Y así. Y después ya, nada, te termina gustando porque te das cuenta que las cosas las haces mucho más rápido en Linux que en Windows. ¿Qué sé yo? Tenés... Cambia una configuración en Windows, te tenés que meter a 700 lugares. Al registro, Sí, el registro horrendo ese que nada. El otro día inicié Windows después de un año más o menos. Y me detecté el micrófono nuevo, instalé el driver, me pidió reiniciar la compu para instalar un micrófono. ¿Qué es esto? Pero suponete, qué sé yo, cuál Linux está buscando, no sé. Suponete que tiene una carpeta llena de configuraciones de Docker, no sé. Y está buscando qué VM tiene tal IP. Te juro, es largar un grep-lir que hace una búsqueda recursiva dentro de todos los archivos de toda la carpeta y lo encontrás. Una sola línea de comando. Tenés un archivo que querés, no sé, eliminarle los acentos porque el Telenor te reproduce los subtítulos con acento, es una sola línea de set. Es todo muy rápido. Y por otro lado, ¿quién fue el culiao que me dijo usted, boludo? A eso los voy fichando todo uno por uno. No estoy tan viejo, culiado. Es un compañero de ustedes, chicos, Julián. Juli, capaz yo fui yo el que te dijo usted, en costumbre, pero una pregunta, yo ahora estoy renegando con Ubuntu, bueno, sí. ¿Qué otro sistema operativo me recomiendas? Porque aparte tengo una compu nueva, no le quiero instalar Linux, porque tengo miedo que con el GRU me haga relento, he sufrido bastante con el Linux y no sé qué hacer, sinceramente. Y las cosas en Linux se sufren por orden. Lo primero que sufrí es si tenés una placa de video de Nvidia y tenés un micro Intel. Después de eso, sufrís el GRU, cuando querés el DualBot. Yo, a ver, bueno, los chicos ya saben, doy con lo primero, dice Luján. Yo soy fanático de Arch. Muy fanático de Arch. Al nivel de que, desde que yo uso Arch, soy como el testigo de Jehová que cae a la puerta intentando convertirte. Bueno, acá por lo menos hay 6 o 7 personas que las convertí y usan todos Arch. Pero sí, Manjaro es una buena idea para arrancar antes que Arch, pero Arch tiene una ventaja que es la primera vez por ahí te cuesta un poco instalarlo porque vos booteás y cuando booteás con el USB entras en una consola de Linux y lo tenés que instalar a la mano. Lo bueno es que si te tomás el tiempo aprendés realmente cómo funciona el instalador de Linux y ahí te van a surgir un montón de dudas. ¿Qué es el FSTab? ¿Por qué hay particiones, esquema de particiones GTP y MBR? ¿Cómo darle el tamaño de las particiones? ¿Qué diferencia hay entre particiones primarias y lógica? ¿Cómo es que yo desde dentro de un Linux Live puedo montar un dispositivo e instalar Linux adentro de ese dispositivo? O sea, si tenés ganas de aprender, yo lo agregaría a la lista de pendientes de instalar Arch desde consola y anotarte todo lo que no entiendas, que posiblemente sea todo al principio, pero está muy bueno. ¿Qué sé yo? Sí, igual, ¿puedo agregar una cosa? Se aprende, sí. Puedo agregar una cosa que me parece que va a ser una motivación bastante grande. A mí no se me ocurre un laburo que puedan tener ustedes en el que no tengan que usar Linux, por ejemplo. Los hay. Pero digamos, bueno, son menos, solamente son muy pocos. Claro. Son muy pocos laburos donde basan Linux. Por ejemplo, vas a un banco, sí, obvio, usas todo en realidad de la empresa que hayan contratado para soporte. Los bancos sí utilizan soporte Windows, pero el resto... Acá voy a poner de ejemplo Luján, que si quiere que no cuente, que me lo diga ya. Listo, Luján, cagaste. Bueno. Yo a Luján lo jodí, no sé, un año para que use Linux, usar, desinstalar Windows, usar, lo vas a aprender, renegar. Me cagó puteada, creo que usaba Ubuntu. Tampoco tanto, ¿no? Sí. Re exagerado. No, te negaste no sé cuánto tiempo usar Linux. Como sistemas por defecto. Y esto fue hace 2 años, me parece, que arrancaste a usar Arch la primera vez.
¿no me acuerdo? Sí, capaz que 2 años. Hoy, después de 2 años, el año pasado vino y me dijo, che, tenías razón cuando todo era un archivo. Y a final del año pasado ya Luján entró en primer laburo y es el referente de Linux del sector donde está él. Porque nadie de los que está al lado sabe tanto de Linux como él. Y él aprendió solo, y renegando y puteando. Tal cual, bueno, con mucha ayuda de Juli también. Igual es como dice Diego, que por ejemplo en cualquier laburo, o sea, va a hacer falta Linux. Todos mis compañeros, la gran parte, sabe usar, o sea, usa Windows, pero no sabía las herramientas básicas que tiene Linux y las facilidades que por ahí tiene, tanto para conectarse a SSH, los permisos que pueden tener los usuarios y demás, que bueno, que después cuando entré yo y se los dije, pues locos quedaron como sorprendidos y les ayudé en, digamos, facilitar el trabajo también. Por ahí, algo tan simple como una conexión SSH a un servidor, lo haces con un comando en Linux. En Windows tenés que descargar un programa, tenés que guardar las contraseñas y abrir una ventana y así, todo más engorroso. Claro, vos en Linux partís la consola en 2 y te conectás en media consola, la computadora que vos quieras, haces todo de la consola porque podés hacer... En Linux, al ser todo un archivo de texto, podés hacer básicamente todo de la consola. Bueno, y después de todo eso, también está Mati, no lo vamos a dejar afuera, Mati. ¿Dónde está Mati? Está en Mati Mercado, que se dieron cuenta que en la empresa necesitaban gente que sepa de Linux, en la empresa donde trabaja Martín, y dicen que Mati fue todo cagado en la entrevista, y después me dijo que fue fácil, pero porque sabía Linux. Si saben Linux, chicos, cualquier trabajo que agarren va a ser mucho más fácil porque la gente, no sé, mucha gente no le interesa aprender Linux. Igual, profe, saber Linux a qué punto, porque por ejemplo, yo hace bastante que uso Linux, pero siento que sé lo básico y como que no, hay un montón de cosas que todavía no manejo que siento que debería haber Siendo sabido. usuario ya vale. Siendo usuario ya vale. El resto lo va a adquirir laburando. Una pregunta, porque yo no estuve, en la entrevista, escúchame, en la encuesta que dieron al principio, estaba la parte que habíamos extendido el año pasado con todo, que había una lista como de 40 comandos y era, ¿conoces qué es esto? Ah, sí, bien. Sí, estaba. Bueno, aprende a esos 40, o no sé cuántos eran, digamos, mirar el man, probar, jugar un poco, ya con eso ya tenés bastante para hacer, digamos. Lo que pasa, sí, también te tiene que interesar leer y practicar pelotudeces, ¿no? El tema sí es que la lista de los comandos, ¿cómo sabes eso? A ver, hay una lista que tiene que saber la mayoría de la gente, eso se sabe, pero hay algunas cosas particulares que vos ves que lo usa Juli y yo digo, no, ni idea. Está muy buena la pregunta, le vamos a responder así. Se te van a presentar problemas donde, o situaciones que te cuesten resolver, y lo primero que vas a hacer va a ser googlear. Y a la búsqueda solamente agregarle bash, Linux al costado, sea lo que sea. Y ahí vas a ver cuáles son los comandos que usa en general la gente. Y después ya te quedan. Yo esto claro, incluso por ahí lo que vos podés hacer es, estás en Linux, tenés que copiar un archivo, tenés una interfaz gráfica, obviamente, ¿no? Porque sos una persona normal, digamos, no usás la consola solamente. Bueno, tenés que copiar un archivo en el otro. No agarraste, vas a abrir la ventanita, clic derecho, copiar. No. Busca cómo se hace para copiarlo desde el terminal. Tenés que reemplazar texto a un lado. Fíjate cómo se hace desde la terminal, digamos. Imponete esos pequeños desafíos que te llevan 5 minutos y vas a ir aprendiendo. Extraer Y es más rápido, no es que lo aprendas. también, por ejemplo. Sí, muy, muy importante, que parece una pelotudez que no, regex. Aprender expresiones regulares te cambia. Porque en Linux, como todo es un archivo, las regex te sirven para buscar y reemplazar. Entonces, muy cómodo. Yo personalmente uso esa página que paso ahí para ver si la red que estoy buscando está bien. Y está muy buena porque encima la página te genera, si vos estás usando, no sé, PHP, Go, Python, Bash,
de Java, lo que sea, te genera el código cuando tenés que hacer sustitución, por ejemplo. Y ya viendo el comando te das cuenta qué comandos usa o qué técnicas usa, te ayuda muchísimo. Pero sí, los comandos es googlear cuando se te presenta un problema, cómo se resuelve por consola. Y si ves que es una tarea repetitiva, buscar cómo hacer tareas repetitivas, porque en Bash hay cosas como... Mirá, aguantá, voy a compartir pantalla de vuelta. Antes de irme. Compartir pantalla... Ok. Sí. Ok, este es... ¿Conocen el history? Sí. Ok. Este es mi history. Una de las cosas que tienen que cambiar es aumentarle, yo siempre me olvido, aumentar la cantidad de líneas que puede guardar. Así les quedan todos los comandos. Y cosas tan tontas como, por ejemplo, contar la cantidad. ¿Nunca quisieron contar la cantidad de caracteres de un archivo? No sé. O contar cantidad de transiciones que tiene el log de concurrente. Yo no sé cómo han resuelto los problemas, pero sí sé cómo lo resolvió Mati y Martín en concurrente. Cuando tenían que hacer los test, imprimían el log con determinado formato, pasaban en un grep que es para buscar líneas con ciertos patrones. Tenían un log de debug donde se logueaba todo. Disparo de transición, tiempo cuando el hilo se iba a dormir, avisaba cuando el hilo se despertaba. Tenían todo un log gigante. Pero cada log está identificado como con una key, por decirlo así, para ver qué tipo de log era. Entonces después, por ejemplo, con grep, que es el comando que usan para filtrar, yo por ejemplo hago history. Grep, no sé, quiero ver cada vez que agarré el comando background. Y me lista todo lo que tiene background, básicamente. Entonces, con eso ya separaban el tipo de log. Después con expresiones regulares sacaban el orden de las transiciones. Lo metían, no sé si lo habían hecho en Python, ok, lo verificaban así. Bueno, entonces esas boludeces. Búsquenlo cómo resolver. A ver, es muy fácil si vos automatizás un script y imprimís los logs de todo. Y no tenés que andar cambiando el código fuente del programa para ver cada tipo de log que querés imprimir. Además el script que filtra lo que querés filtrar, lo separás. Si lo tenés que separar por columna, lo separás por columna, lo que sea. Pero una vez que saben scripting es todo muy rápido. O más rápido que lo que podrían llegar a hacer escribiendo los comandos a mano. No sé, miren esto. Yo acá con esto, este comando va en el status. No sé si alguien usó background acá. No, yo no. Background es como un frontend para VirtualBox, para manejar máquinas virtuales. Y bueno, es para varios virtualizadores. Entonces, por ejemplo, yo con background status global listo todas mis máquinas virtuales que son las que tengo ahora. El ID, el nombre, en qué programa está, sobre qué virtualizador corre, el estado y dónde está guardado. Yo cuando termino de trabajar apago todas las máquinas virtuales. Entonces, por ejemplo, tengo un comando ya armado, que es background status global, que me lista todo esto. Después hago un grep con VirtualBox, que me lista solamente esto que está acá. De todo esto saco la primera columna, que es el ID, y a todo esto lo mando con otro comando que es el xarg. A ver si lo tengo acá. Bueno, acá lo veo distinto. Obtengo la primera columna con AWK que tiene los ID, o sea que ya me queda solamente esto, y a eso ejecuto background, halt, y acá va el ID que imprimí acá. Y xarg lo que hace es ejecutar un comando por cada línea. No sé si se entendió eso. Me parece que fue muy rápido. Sí, se entendió, me parece. Entonces, yo largo esto y apago todas las máquinas virtuales a la vez. Es mucho más fácil apretar Control R, que es búsqueda recursiva para atrás en la consola, y escribir xarg, que yo sé que es un comando único, que me apague todas las máquinas virtuales antes de agarrar, abrir VirtualBox y ponerse a apagar máquina por máquina. Tiene ese tipo de cosas. Bueno, chicos, yo me tengo que ir, así que los voy a dejar. Nada, espero que se haya entendido un poco la clase. Disculpa si me fui por las ramas. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe.
Vamos, Juli. Gracias, Juli. Adiós. Juli. Bueno, gente, ¿les parece que cortemos hoy acá y la clase que viene empecemos con IPC? Para que no sea muy largo. Sí, me parece perfecto. Dale. Es largo lo de IPC Sí, y sí. cortarlo en medio, bueno, por ahí es que no se entienda mucho. Diego, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Sí, no hay drama. Agus, una pregunta antes de que se corte la clase. Sobre el tema de las tesis, dijeron que iban a hacer algo para un workshop o algo para el estilo para mostrar lo que tienen propuestas. ¿O Sí, cómo? sí, no es un workshop, vamos a postearlo en el mail y probablemente con los interesados hagamos un meet. Va a ser lo más tranquilo, pero bueno, con el profe de arquitectura, Santiago Rodríguez, hicimos una lista, tenemos unos 5 temas, que bueno, lo vamos a presentar y bueno, quien les interese, lo pueden presentar. ¿Y hace falta mandar un mail? ¿O después cuando manden el mail le mandamos un mail? No, espera que nosotros lo mandemos. Están todos en la lista de correo de computación. Ah, bien, perfecto. Entonces. Listo. Gracias. Por allí va a ser. Profe, yo le quería preguntar, ¿en qué quedó el tema de los TPs de Sistema Operativos 1? Hablamos por Slack y como que nadie respondió todavía. Sí, bueno, porque estuvimos todos muy ocupados. Fíjate que Pablo tampoco vino a clase hoy, Alfonso tampoco. Fue una semanita bastante ardua. Pero sí, escriban ahí y nosotros los vamos a ir respondiendo. Sí, yo por ejemplo, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo este domingo voy a estar corrigiendo de Operativos 2, porque quedaron cerrar un par del año pasado. Pero bueno, después la idea es arrancar con el que quedó de Operativos 1. Nada más que bueno, el otro tiene como un poquito más de prioridad, digamos, porque ya estamos arrancando de vuelta la cursada. Pero la idea es que le faltó uno o dos trabajos de CO2, pero que no tengan que recursarla toda. Le vamos a tomar ahora, por más que sea muy fuera de hora. Eso vamos a atender ahora ya, y después ese uno. Pero bueno, la idea es que sea lo antes posible, pero bueno, también tenemos, digamos, también no tenemos completa disponibilidad para estar corrigiendo, así que bueno, vamos a ir más o menos piloteándola, pero quédense tranquilos que le vamos a corregir y vamos a tratar que sea lo antes posible, ¿no? Bien, y si llegamos a tener dudas con este trabajo de Sistema Operativos 1, yo sé que no es la prioridad, pero ¿hay chance de gestionar alguna consulta o eso ya fue? Claro, para empezar, sí, tirar por el Slack y te vamos a responder por ahí. Un tiempito libre. Siempre tener un circuito rojo en Slack hace que cuando estés un poco tipo el pedo puedas chusmear a ver qué hay y responderlo. Bien, bárbaro, de una. Bueno, gente, entonces, próxima clase, vamos a leer algo de IPC y, según el cronograma, tenemos que presentar el TP1. Así que bueno, va a ser una clase larga. Vengan preparados. Perfecto, profe. Buenísimo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, buen fin de para todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Detengo grabación. Gracias. Chao.